Licenciatura en Ciencias de la Educación, programa especial de 15 meses. Didáctica de la lengua y la literatura. Tarea final integradora. Paralelo PE15 EDU-ON 06. El trabajo fue elaborado por Diana Brito y mi persona, Cristian Mejía, con el acompañamiento de la magíster Miriam Montalbán. Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Introducción. Integrando las 4 macrohabilidades del lenguaje para potenciar la comprensión profunda y la expresión efectiva en el ámbito de la lengua y la literatura. El dominio de las 4 macrodestrezas no solo es esencial para el éxito académico, sino que también constituye una competencia vital en la vida cotidiana y profesional, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de una comunicación efectiva y reflexiva en un mundo diverso y cambiante. Este proyecto se enfoca en diseñar una estrategia didáctica innovadora y efectiva para la enseñanza de la lengua y la literatura. Implementación de esta estrategia didáctica. Se implementará a través de una variedad de actividades interactivas y contextualizadas para el tratamiento metodológico integrador de la novela ecuatoriana Los Angurimas de José de la Cuadra. Se utilizarán recursos multimedia, interacción para el grupo y evaluación formativa para garantizar un aprendizaje dinámico y significativo para los estudiantes. Marco teórico. Las 4 macrohabilidades del lenguaje son la escucha, el habla, la lectura y la escritura, según Casani, Luna y Sanz en 1994. Estas 4 habilidades se integran en el uso cotidiano del lenguaje, como por ejemplo en una conversación usamos simultáneamente la escucha y el habla. La interacción de las macrohabilidades de la lengua consiste en un diseño de actividades que abordan múltiples habilidades simultáneamente. La expresión de componentes funcionales en las actividades. Utilizaremos el análisis textual, en el cual habrá un desglose y comprensión profunda de la información escrita. También una comprensión textual para la interpretación y comprensión efectiva de la información escrita. Y finalmente una construcción textual, habilidad para crear contenido escrito de manera efectiva. La estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador. El tema de la estrategia es explorando y analizando la literatura ecuatoriana Los Angurimas de José de la Cuadra. La tipología del texto. Los Angurimas es una novela y como tal se caracteriza por ser una narración extensa en prosa compuesta por una trama compleja que aborda temas como la vida rural, las tradiciones y las extensiones sociales en el contexto ecuatoriano. Parte 1. Presentación de la estrategia. El objetivo es desarrollar en los estudiantes de 10º año de Educación General Básica las destrezas de lectura, habla, escucha y escritura, además de mejorar habilidades de análisis y síntesis en la producción textual. Los contenidos. Primero, la selección de un texto representativo de la literatura ecuatoriana, para nuestro caso, Los Angurimas. Posteriormente tendremos las etapas de la lectura y construcción textual, para finalizar buscando los elementos clave de análisis textual. Los métodos y técnicas que vamos a utilizar son el uso de lecturas guiadas y análisis compartido del texto, aplicación de estrategias de discusión y reflexión, y la producción escrita individual y colaborativa. Parte 2. Desarrollo de la estrategia. Las etapas de la lectura y construcción textual. Como primera parte tenemos la preparatoria o introductoria. En esta tendremos una presentación del contexto histórico y cultural de esta literatura ecuatoriana. Posteriormente, la selección del texto, Los Angurimas de José de la Cuadra. Finalmente tendremos una discusión sobre los elementos literarios y su importancia. El plan de las actividades van a corresponder a las macrodestrezas de leer y hablar. Tenemos 3 actividades para este plan.
La primera es la lectura guiada, cuyo objetivo es comprender la historia y sus personajes. El método es la lectura compartida y una discusión, y como recurso la novela. La segunda actividad es un análisis grupal. Tendremos que nosotros aquí identificar elementos literarios clave, mediante el debate y el análisis conjunto como método, y como recurso la pizarra y marcadores. Y finalmente, la investigación individual, cuyo objetivo es indagar sobre el contexto histórico de la obra. El método será una investigación bibliográfica y como recursos utilizaremos el Internet y las bibliotecas locales. 2. Análisis textual y textualización propiamente dicha. Aquí se van a desglosar los elementos narrativos, temáticos y estilísticos de la novela. Además, se dará lo que es la producción de ensayos cortos sobre aspectos específicos del texto. El plan de actividades está reflejado en pantalla mediante un cuadro, cumpliendo las macro destrezas de leer, escuchar y escribir. Las actividades: análisis literario, producción de ensayos, presentación de ensayos. Análisis literario, con el objetivo: identificar elementos narrativos y temáticos. Método: discusión guiada y análisis individual. Recursos: guía de análisis. Actividad 2. Producción de ensayos, con el objetivo de expresar ideas de forma coherente y argumentativa. Método: escritura individual y revisión en grupo. Recursos: papel, lápices y rúbricas de evaluación. Tercera actividad: presentación de ensayos, compartir resultados y retroalimentación. Método: exposición oral y debate. Recursos: proyector, pantallas, etc. Tres. Postlectura: revisión y mejoramiento del texto escrito. Aquí se van a reflexionar sobre la escritura y revisión colaborativa de los ensayos. Además, se van a identificar áreas de mejora y aplicación de sugerencias. Plan de actividades para las macro destrezas de escribir, hablar y escuchar. Aquí se ve reflejada la tablita con las actividades, que son 3. Actividad 1, revisión en pares, con el objetivo de identificar y corregir errores. Método: revisión cruzada y retroalimentación. Recursos: hojas de revisión. Actividad 2, sesión de mejora. Objetivo: aplicar sugerencias y mejorar el ensayo. Método: trabajo individual y en grupos pequeños. Recursos: computadoras, papeles, etc. Actividad 3, presentación final. Aquí, con el objetivo de compartir versiones mejoradas y conclusiones. Método: exposición oral. Recursos: proyector y pantallas. Parte 3. Evaluación de la estrategia. Organización de la enseñanza. La estrategia se llevará a cabo de 3 semanas. Se utilizarán diferentes métodos. Evaluación. El proceso de evaluación será formativa, sumativo, autoevaluativo y coevaluativo. Recursos o medios. Tenemos lo que es el texto, los angurimas de José de la Cuadra, la pizarra, los marcadores, proyector, pantalla, computadoras, recursos en línea, sitios web y bibliográficos. Componentes funcionales de las actividades. Análisis textual. Identificación de los elementos culturales y literarios en la novela. Desglose de la estructura narrativa y sus efectos. Comprensión textual. Relación de la trama con aspectos históricos y culturales del Ecuador. Interpretación de símbolos y metáforas presentadas en la obra.
Construcción textual. Escritura de reflexiones individuales y colectivas sobre la identificación cultural. Producción de presentaciones visuales para expresar interpretaciones personales. Conclusiones. Las estrategias buscan integrar la lectura y la producción textual de manera significativa, relacionando la literatura ecuatoriana con las habilidades de la escritura. Además, se promueve la participación activa, el análisis crítico y la mejora continua de los textos escritos. ¿Cómo serán evaluados estas actividades? Por lista de cotejos para las actividades preparatorias, para las actividades de análisis textual y para las actividades de postlectura, cada uno con sus indicadores, puntos y la calificación respectiva. Además, el ensayo se verá reflejado o calificado con una rúbrica de evaluación. Aquí podemos observar los criterios de evaluación, el puntaje y la calificación. Los criterios de evaluación están detallados con contenido, tono de voz y postura, recordando que ese ensayo tendrá que ser expuesto de manera oral. Además, se dará revisión a lo que es la redacción y ortografía, porque será presentado de manera escrito mediante hojas, materiales de apoyo, uso del tiempo, etc. Y eso sería todo en cuanto a nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención.